Llegamos a la última lección, al último estudio, no solo del trimestre, es la última lección del año. Una lección que nos ha dejado grandes mensajes y hablando de esta última, el texto central se encuentra en Juan 5:39 y dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Con este pasaje bíblico iniciamos este último repaso del año, la 13ª lección, cuyo título nos dice Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Queridos amigos, bienvenidos al bosquejo, al resumen de la lección que venimos estudiando todo este trimestre y sobre todo esta semana. Vamos a trabajar con 3 objetivos, los cuales van a guiarnos a lo largo de este resumen. Los 3 objetivos son estos. Primero, conocer y permanecer en Cristo. Vamos a entender la necesidad o qué son cada uno de ellos. En el segundo objetivo veremos la necesidad. ¿Por qué es necesario lo anterior? ¿Por qué necesito conocer, necesito permanecer en Cristo? Y por último, Pedro, no te distraigas. Lo que sería el epílogo del Evangelio de Juan también será el cierre de nuestro estudio. Con estos 3 objetivos, queridos amigos, vamos a trabajar en nuestro bosquejo. Vamos directamente al primero de estos. Conocer y permanecer en Cristo. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Como dije, primero vamos a buscar entender, conocer a Cristo, permanecer en Cristo. ¿Qué es esto? ¿Cómo entendemos o cómo se aplica esto? Ambos están relacionados estrechamente con la palabra de Cristo. Para conocer a Cristo yo tengo que acudir a la Biblia. Ya hemos visto el texto central, la Biblia da testimonio de mí, dice Cristo. Y para permanecer en Cristo también tiene que ver el estudio de la Biblia. Ahora, conocer obviamente tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Esto es obvio, pero es necesario resaltar. Para conocer a Cristo tengo que estudiar. Pero al estudiar la Biblia, yo necesito aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Si yo voy con mis prejuicios, con mis ideas preconcebidas, y estas son las que llevan a juicio la Biblia, entonces voy a conocer a un Cristo muy diferente del que dice la Biblia. Vuelvo a repetir, conocer a Cristo está ligado al estudio de su palabra, pero este estudio depende de cuánto yo acepto la autoridad de la palabra de Dios. Si yo acepto la Biblia como palabra de Dios, entonces voy a conocer al Cristo que me revela en las Escrituras. En cuanto al permanecer en Cristo, por supuesto que tiene que ver con las Escrituras, y es aceptar la palabra de Dios, pero no solo en el conocimiento, como dice en este cuadro, el aceptar la palabra de Dios tomará relevancia cuando practico lo que en ella está escrita. Esto es la fe, creer y hacer lo que creemos. Por un lado, es aceptar lo que dice la Biblia, pero al aceptar yo tengo que estar dispuesto a obedecer. La lección titulaba esto la fe de arriba y la fe de abajo. La fe de abajo es aquella que va con todos los prejuicios y dice esto me conviene, esto no, no creo en esto creo que sí. En consecuencia solo acepto esto y solo haré esto. Pero la fe de arriba es la que entiende que la palabra de Dios tiene autoridad. En consecuencia yo me someto a lo que está en la palabra de Dios. Permanecer en Cristo es conocerlo, pero al mismo tiempo es practicar lo que dice la Biblia, es poner en práctica. Vuelvo a resaltar lo que dice en esta última parte, es hacer lo que creemos y eso es la fe. Para terminar esta parte, es importante resaltar esto. Yo no debo ser juez de la Biblia. Es la Biblia quien tiene que juzgar mis pensamientos, mis prejuicios, mi vida. Yo no puedo atribuirme el hecho de que yo creo que puedo juzgar a la Biblia. Si hago eso, estoy perdido. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es necesario? Y esto es lo que vamos a ver en nuestro siguiente objetivo.
¿Por qué es necesario lo que vimos en el objetivo anterior? Esto es lo que vamos a responder acá. Aquí vamos a ver un diagrama al cual les pido que tomen mucha atención. ¿Por qué necesito conocer y permanecer en Cristo? Pero vamos a cambiar la palabra al por qué, porque aquí también está la respuesta. Porque lo necesito, porque es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? O vamos a verlo de otra forma. ¿Para qué lo necesito? ¿Para qué es necesario esto? Y esta es la respuesta o la pregunta a la cual vamos a ir respondiendo. ¿Es una necesidad? Sí, pero ¿para qué? Bien, veamos lo que la misma Biblia nos enseña. En primer lugar, para andar, para vivir en la luz. Yo soy la luz, Cristo es la luz, es lo que dice la Biblia. Yo soy obviamente Cristo, Él es la luz del mundo y la luz del mundo vino. Vuelvo a repetir lo que Cristo decía, yo soy la luz. Si Cristo es la luz, en consecuencia en el mundo, querido amigo, solo hay oscuridad. Y si yo no sigo a Cristo, si yo no conozco a Cristo, estoy viviendo en oscuridad. Si yo no voy tras Cristo, estoy andando en oscuridad. Si yo no hago lo que Cristo hace, estoy haciendo las cosas en la oscuridad. Y la oscuridad no solo me lleva a tropezar y me pone en peligro, la oscuridad también me lleva a hacer cosas malas, perversas, pecaminosas que me conducen a la muerte. ¿Por qué yo necesito conocer y permanecer en Cristo? Porque voy a vivir en luz para vivir en luz, para caminar en luz. Para esto es necesario que yo conozca a Cristo. Al mismo tiempo, el hecho de vivir en luz me hace evitar caer en los engaños de este mundo. Ya no sigo las creencias, las prácticas, las tradiciones de este mundo. ¿Por qué? Porque ahora tengo la luz. Ahora en la luz, que es Cristo, me señala el camino, me muestra el camino y voy por el sendero correcto. En consecuencia, evito los engaños y por supuesto, con esto evito la muerte. Y eso es lo que nos decía el Señor Jesús en Juan 8, 42 al 44. Porque si yo lo rechazo, Él rechazó la vida. En consecuencia, me estoy condenando a muerte. Seguimos. ¿Qué más nos iba ilustrando la lección a través del Evangelio de Juan? Que solo de esta manera, solo al andar, al vivir en la luz, yo puedo tener vida plenamente. Y esto obviamente cobra sentido, porque si yo estoy viviendo a oscuras, voy a hacer las cosas a mi manera. Voy a hacer las cosas como lo hace la sociedad, como lo hace mi familia, como lo hace el resto, y en consecuencia voy a hacer malas cosas. Por ello yo necesito no hacer las cosas a mi manera, yo necesito hacer las cosas a la luz que Dios me muestra. ¿Y dónde está esa luz? En su palabra. Y en su palabra, ¿quién encuentro a Cristo? ¿Y qué veo en Cristo? Obviamente el amor de Dios, veo su sacrificio, pero también veo lo que yo necesito hacer. Y si hago esto, tal como dice Juan 10, entonces tendré vida y vida en abundancia. ¿Qué más significa o para qué más es necesario estar con Cristo? Para producir muchos frutos, para llevar muchos frutos, para que pueda ser ese pámpano que produce. Y cuando hablamos de frutos, se está hablando de la obra del Espíritu Santo que está detallado en Gálatas. Es por todo esto por lo cual necesito conocer y permanecer en Cristo. Nótese de repente esa palabra permanecer, el estar constantes, porque separados de mí, tal como dice Juan 15, es imposible que produzca, es imposible que crezca, es imposible que yo sea alguien que lleve frutos. En consecuencia, queridos amigos, seguir a Cristo no es la mejor manera de vivir. Seguir a Cristo es la única manera de tener vida plena. No hay otra forma. Por esto y para esto es que yo necesito seguir a Cristo, permanecer en Cristo, andar con Cristo, conocer cada vez más a Cristo. Ojo, cuando hablamos de conocer, no es solo un concepto que yo entiendo y ya lo entendí. Cuando hablamos de conocer en la Biblia, esto me lleva más a tener una relación estrecha con Él, una relación íntima con Él. No es un conocimiento únicamente cognitivo y ya alcancé el nivel de conocimiento suficiente. No, está orientado más al tener una relación
en este caso con mi Señor. Esto sería el punto del por qué es o para qué es importante conocer a Cristo. Vamos a ver ahora nuestro último objetivo de estudio. Pedro, Pedro, hombre de poca fe, no te distraigas. Estas palabras no solo son para Pedro, también estoy seguro se han aplicado a nosotros más de una vez. Comencemos hablando entonces de Pedro, quien cierra el Evangelio de Juan. Recordemos algo, la autosuficiencia por poco acaba con Pedro. Y cuando hablamos de autosuficiencia tenemos que referirnos o volver al momento cuando Pedro le dijo a Cristo, Maestro, yo te seguiré a la cárcel si es necesario, yo estaré contigo y si me es demandado, yo moriré, Maestro, por ti. Porque Pedro decía y pensaba, yo puedo, yo puedo. Notemos que en Pedro había mucha autosuficiencia. Yo lo puedo hacer. Yo soy capaz. Yo mismo. Pedro tenía ese gran, tal vez, pensamiento que muchos de nosotros tenemos y se vende mucho en esta época. El tú puedes. Cree en ti, confía en ti. Y Pedro era un excelente exhibidor de esa cualidad. Yo puedo, Señor. Al final todos sabemos que Pedro terminó negando a su maestro, por más que Cristo le advirtió, por más que Cristo le dijo, ora, él confió más en su capacidad. Y amargamente tuvo que reconocer que él no podía. Era necesario que Pedro reconozca su fragilidad. La lección enlazaba esto con la humildad. Y sí, si no hay humildad, pues cómo yo necesito o cómo yo veo mi fragilidad y mi necesidad de Dios. Pedro reconoció amargamente su fragilidad. Fue humilde y cuando Cristo le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? En la última respuesta Pedro ya no dice yo, sino Pedro le dice al Señor Jesús, Maestro, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ya no es yo, ahora eres tú. Y a ese punto también nosotros deberíamos de llegar. Ya no era Él, ahora era Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Bueno, le vuelve a repetir la misma respuesta. Apacienta mis ovejas y sígueme. Por un lado, Cristo estaba confirmando el llamado que le había hecho. Por alguna razón, Pedro llevó a sus amigos a la pesca, tal vez pensando que ya no podía ser discípulo, había negado a su maestro y ¿cómo voy a ser? No creo que Cristo me considere. Pero Cristo le estaba volviendo a decir, mira Pedro, yo te llamé, eres mi instrumento, así que te confío en mi iglesia. Pero por otro lado, al ver esa palabra sígueme, vamos a procurar ampliar un poquito esto. Cristo le estaba indicando que un discípulo suyo tiene que ir en pos de su maestro y no tras sus pasos, es decir, tras los pasos de Pedro o tras mis propios pasos, sino tras los pasos de Cristo. Por eso incluso le dice más adelante, ni siquiera vas a poder elegir la muerte que tú quieras porque otro te va a llevar de la mano. Ser discípulo de Cristo es hacer lo que Pedro y Pablo también lo dijo, ya no vivo yo, es Cristo, ya no soy yo, es Él. Y Pedro, seguirme significa que ya no vas a ir tras tus pasos, sino tras mis pasos. Esto es lo que el Señor Jesús le estaba ilustrando a Pedro. Ahora, llega un punto en la conversación cuando Pedro se distrae con Juan y le pregunta, ¿y qué hay de él? Tal vez queriendo saber cuál es el futuro que le esperaba a Juan, porque Cristo le estaba diciendo, mira, Pedrito, tú vas a morir por mi causa. ¿Y qué hay de él? Le dice. Y aquí se muestra el diálogo que muchas veces a mí me ha causado intriga, porque la respuesta de Cristo es hasta cierto punto dura. Y si yo quiero que Él esté vivo, que a ti. Eso es lo que Cristo le dice. Y es más, Juan explica que muchos creyeron que Él iba a morir. Pero entendamos bien, Cristo le estaba hablando que el principio en todo esto es seguirme, estar conmigo, caminar conmigo. Tienes que seguirme, Pedro.
Y si es necesario que vas a morir siguiéndome, Pedrito, lo vas a hacer, pero recuerda que tu recompensa es grande. Y Pedro se distrae mirando a Juan y le pregunta, ¿y qué hay de él? Y por eso, Cristo, vamos a tratar de parafrasear la respuesta. Mis planes hacia Juan, Pedro, no deben de preocuparte. Tú no te distraigas. Recuerda que el objetivo para ti ahorita es seguirme. Tú sígueme. No te distraigas en qué pasará con Juan, qué pasará con el grupo, y si yo muero, qué va a ocurrir con la iglesia, qué va a ocurrir. Tú no te distraigas en eso, Pedro. Tú concéntrate en seguirme. Y queridos amigos, el mensaje para nosotros es el mismo. Debemos de cuidar de no distraernos de seguir al Señor Jesús, aún con cosas buenas como la familia, como la iglesia. A veces nos afanamos tanto por el programa, por la liturgia, por la música, que nos olvidamos que nuestro propósito es seguir a Cristo. Ha pasado la Navidad y estamos tan eh, entre comillas, celosos de que el árbol, que esta fecha, que el sol, que no es, que esto es pagano. Y no estamos siguiendo a Cristo. No debemos de distraernos en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Tenemos que seguir a Cristo. Pedro es un ejemplo de permanecer. Pedro es un ejemplo de conocer. Pedro es un ejemplo de estar siempre detrás de Cristo. Con este lindo mensaje, con este epílogo, cerramos el estudio de esta lección y vamos a resumir ahora nuestra lección de esta semana. El estudio de la Biblia debe de conducirme siempre a Cristo, a quien debo de seguir. Solo Cristo podrá hacer de mi vida una vida productiva para salvación. No debemos distraernos y dejar de seguir a Cristo, aún por cosas buenas, como ya detallamos. Y por último, viendo todo este panorama, ¿qué debemos hacer? Bien, el mensaje es claro. Debemos conocer a Cristo a través de su palabra. No olvidemos que el conocimiento sin práctica será vano. Tenemos que hacer lo que Cristo nos enseñó y no dejar de seguir a Cristo, nuestro Salvador. Y eso involucra estudiar esta próxima lección que ustedes están viendo, el amor de Dios y su justicia. Lección con la que comenzamos a estudiar ya de inmediato este sábado y con la cual damos la bienvenida también al año 2025. Queridos amigos, este ha sido el breve resumen de esta lección. Espero que este material sea de utilidad para cada uno de ustedes. Siempre es un placer compartir este bosquejo. Espero que sea de utilidad como lo mencioné. Que Dios los bendiga, que pasen un bonito sábado y si el Señor lo permite, nos encontramos la próxima semana. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y muchas bendiciones.